Hola, ¿cómo andás? En el video de hoy, Reflexionando en Cuarentena, te traigo otro título disparador que ya veníamos mencionando igual en las reflexiones pasadas de la frase puntual de todo es perfecto tal cual es. Bueno, te veníamos contando en los otros videos, si no los viste aprovecha y míralos, de esto de actuar desde el ego o actuar desde el ser, ¿no? Y que siempre es una decisión y tu poder personal y de redireccionar tu energía y decidir hacia dónde ir y sabiendo que por un lado está el sufrimiento y por el otro está la plenitud, ser conscientes de qué camino elegir, ¿no? Y en todo esto estuvimos viendo cómo desde el ego están las resistencias a aceptar las situaciones tal cual son. Y te queremos contar un poco más de cuestiones así para que entiendas por qué la aceptación es tan necesaria. Y es como esa base del amor propio. Resulta que cuando uno resiste tanto a lo que está pasando afuera, tomado desde el ego, actuando desde ese ego y actuando inconscientemente, se pierde esa oportunidad de poder encontrar en uno mismo lo que está resonando con eso externo y de aprender algo que éramos ignorantes que teníamos o que está dentro nuestro. En algún punto, como te contábamos la otra vez, no puede haber nada más allá del ser porque es total, solamente son resonancias, no es que no existen las personas, sino que son resonancias de vibraciones similares de la misma frecuencia. Entonces como que son situaciones que se te presentan a través de personas, de, no sé, de relaciones, de actitudes, de circunstancias que se van generando por correspondencia. Entonces esa situación o persona o lo que sea está en una frecuencia que está alineada con tu propia frecuencia. Y muchas veces nos cuesta admitir esas cosas porque, por ejemplo, pensalo bien concretamente, ¿no? Aquella persona que menos te aguantás y reconocer que tenés frecuencias similares o que tenés las mismas actitudes que tanto rechazas en el otro dentro de vos mismo, más allá de que las pongas en práctica o no, pero que están ahí, y es doloroso, ¿no? Es algo que nuestro orgullo no nos deja. Preferimos siempre creer que el otro es el insoportable, el malo, el no sé, lo que sea. Y no atreverse a admitirse a uno mismo que yo también dentro tengo esa posibilidad y después decido qué hacer con eso. Pero que está en mí también. Entonces se da esto de poder admitir esa sombra que vemos afuera y que a veces es muy difícil porque es fácil de entender en una relación personal quizá con las cuestiones cotidianas de todos los días, pero es difícil de entender en una situación dramática o en una situación de violencia, entender que vos también podés ser tan violento como la otra persona, y no es fácil de aceptar y tampoco es fácil de entender cómo. Entonces se generan ciertos procesos en los cuales, si no tenemos bien en claro qué es lo que forma parte de nuestro ego y qué es lo que forma parte del ser, ahí nuestro ego va a empezar a jugarnos en contra y nos vamos a sentir culpables con nosotros por generar situaciones de dolor afuera. Pero igual también es una etapa, ¿no? Es empezar a cambiar el foco. Primero culpabilizo lo externo, después me culpabilizo yo porque encuentro lo interno y después entiendo que no hay culpable víctima, que no es bueno o malo, porque desde el ser ya es una totalidad y te das cuenta que son las mismas polaridades, ¿no? Que son dos caras de la misma moneda. Entonces lo dejas de juzgar como bueno o malo. Para poder darte cuenta cuando estás actuando desde tu ego y cuando estás actuando más esencialmente desde tu ser, siempre podés tener como guía esto del juicio. Cada vez que vos enjuicies algo o alguien, estás actuando desde tu ego. Porque estás actuando desde la separación. Eso no es mío. No importa si me gusta o no me gusta, eso no es mío. En mí no está. Siempre es del otro. Entonces esa mirada siempre es egoica.
es estar actuando y pensando desde tu propio ego. Y lo vamos a hacer un montón de veces, porque de hecho, como te contábamos antes en otros videos, son como las reglas de la sociedad, ¿no? Y además de eso, porque estuvimos mucho tiempo identificándonos exclusivamente con ese ego, mucho tiempo alimentándolo, mucho tiempo viviendo desde ese lugar, y somos como seres de hábitos que nos cuestan los cambios. Entonces va a ser totalmente natural que te encuentres muchas veces tomado desde ese ego y que te cueste un poco identificarlo. Pero siempre tenés esa guía de si estoy enjuiciando, si estoy separando, estoy actuando desde mi ego. Y tengo la oportunidad de descubrir algo más, porque ese juicio habla más de mí que de lo que está pasando afuera. Entonces ahí tengo la oportunidad de entender cómo, si recibo una agresión, en algún punto yo me estoy maltratando a mí. Y también tengo la oportunidad de no permitir esa agresión. No estoy diciendo déjate agredir porque total esa agresión está en vos. No, hay que poner diferencias, ¿no? Hay que separar las cosas, no. Estoy diciendo que reconocer eso es interno, es un trabajo con uno mismo, ¿no? Cuando ya pasó esa situación, después evalúo conmigo qué me quiso decir, ¿no? Pero en ese momento es necesario que yo no lo permita. Y además, si yo no permito esa agresión de un otro, con respeto, sin agredirlo de vuelta, obviamente, pero sí, si yo puedo con respeto no permitir esa agresión, también estoy tratando de no agredirme a mí misma, porque yo no admito esa agresión para conmigo. Entonces después, cuando voy a revisar por qué sucedió eso, qué pasó y demás, para qué viví esa situación, que me estaba queriendo decir a mí misma con esa circunstancia, lo voy a revisar desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar de entender si yo no estoy siendo demasiado agresiva cuando me trato a mí misma, en ese diálogo interno, en esas formas de pensarme, de tratarme cuando me equivoco, por ejemplo. Cuántas veces nos tratamos mal y nos decimos de todo, ay, qué estúpido, ay, qué, bueno, un montón de cosas cuando algo no nos sale. Bueno, eso va formando un cúmulo de palabras y formas de reaccionar que después se vuelven automáticas y aparecen solas, que también te pedimos que empieces a tomar conciencia porque funcionan como esa relación que vas construyendo con vos mismo, ¿no? La forma en la cual te tratás y que después generan esas correspondencias afuera de maltrato, por ejemplo. Pero saliendo siempre del lugar de culpa, porque la culpa viene de un juicio. Si no hay juicio, no hay culpable, y tampoco hay víctima. Entonces hay que siempre tener esa guía. Si hay juicio, hay culpable, hay víctima, estoy desde el ego y puedo empezar a pensarlo distinto. Y cuando yo me resisto a hacer eso y sigo insistiendo en que el otro es el que está equivocado y yo tengo la razón, no hay aceptación, hay resistencia. Entonces, aceptar la situación como es, ver cómo reacciono sin dañar a un otro, pero tampoco permitiendo un daño, ¿no? Pero después acepto esa situación como es, sin el juicio de bueno, malo, víctima, culpable, y me quedo pensando en por qué, no por qué, sino para qué viví esa situación, qué oportunidad está ahí atrás, qué puedo yo aprender de eso, porque me lo generé por algo. Algo mío está resonando con eso, a lo cual yo le tengo que prestar atención, tengo que poner el foco, tengo que tomar conciencia, porque puedo aprender mucho más y puedo entender qué me estoy queriendo decir con esa situación. Entonces, actuando desde el ego, se hace el juicio, se hacen las culpas, está el orgullo, está esa soberbia, y desde el ser siempre se busca esa oportunidad, como te decíamos la otra vez. Entonces también podés ver cómo desde el ser te empezás a preguntar para qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, qué hay detrás, qué no estoy viendo, entonces cómo genero esa resistencia, qué me está queriendo decir esa resistencia, y me permito sentir lo que estoy sintiendo sin rechazarlo y enjuiciarlo también, sino aceptando lo que yo siento en esa situación, aceptando la situación y pensándola desde una neutralidad. No es ni bueno ni malo,
No hay culpable ni víctima, esas dualidades son del ego, esa es la mente etiquetando y categorizando las situaciones, las personas y los sentimientos como buenos, malos y demás, y trasciendo eso, encuentro una forma de integrarlo, ¿no? Entonces puedo ahí recién encontrar esa nueva mirada sobre una situación y vas a empezar a ver que esa situación ya no se te presenta, porque ya no estás más en correspondencia con esa situación. Entonces es una buena forma de empezar a ver las cosas distinto y aprender a fluir un poco más con esos cambios, ¿no? Dejar de resistirse y empezar a aceptar. Y empezar a entender por qué nos duelen tanto esas situaciones, por qué las etiquetamos de problemas y demás, sin la dureza del juicio con nosotros mismos, sin la culpa de sentirnos como nos sentimos, sin ir en contra ni resistir lo que sentimos, nuestras emociones y nuestros estados de ánimo. Entonces te planteamos estas cosas, que busques tratar de reconocer en esos momentos que estás actuando desde el ego y cuando podés salir del ego y pensar las cosas distinto. Y que te permitas, porque el ego siempre va a estar y no se puede eliminar, y tampoco somos de esa idea de pensar que hay un error en el universo, porque en realidad el universo todo es perfecto. Una vez escuché decir que el mismo universo era como la economía perfecta, donde nada falta, nada sobra y todo funciona exacto y perfecto. Y ya te veníamos planteando, justo eso es la energía positiva del 8, ¿no? El poder entender que todos contribuimos desde nuestro lugar, todas las voces de cada uno son únicas y son importantes y son esenciales y hacen a un sistema. Y está todo interconectado. Entonces, si andás separando aspectos, callando voces porque no te gustan, porque te plantean verdades internas tuyas que te cuesta admitir, y son también cuestiones de vos mismo y son aspectos de separación y de división, y ahí tenés todos los conflictos que estamos viviendo como humanidad, el no poder sentirnos que somos la misma humanidad. Entonces te darás cuenta, ¿no? Cómo funciona cuando, no sé, en un deporte de equipo, el equipo cada uno juega para el lado que quiere y no a favor del equipo. No funciona, pierden. O sea, si lo pones a pensar en cuestiones prácticas, te das cuenta enseguida la necesidad de eso. Hasta incluso, por ejemplo, no sé, en una canción, cada instrumento tiene su papel y hace al total de esa canción, de esa melodía, de lo que te transmite emocionalmente, y es perfecto. Y querer callar a algunos porque no son los que tanto te gustan, porque preferís otros, por lo que sea, y le quita belleza y como que coarta un poco ese arte de la canción, y quizá no te llega tanto porque le falta algo. Entonces empezar a pensar con esa idea de que todo es perfecto como es y solamente requiere de que yo lo vea distinto y encuentre esa perfección, ¿no? Y desde ese lugar está la aceptación, porque si no, si yo lo veo que está mal y que hay que cambiarlo, y ya estoy haciendo un juicio. Estoy haciendo el juicio de que está mal, lo estoy rechazando, lo estoy separando de mí, estoy diciendo que eso es un problema, que es una limitación, y estoy actuando desde mi ego. Entonces, todo es perfecto tal cual es. Solamente tengo que encontrar la idea de interpretarlo de una forma que realmente me dé cuenta cómo es perfecto. Porque no es una idea nada más, sino es una interpretación que me ayude a mí a sobrellevar eso de la mejor manera, y viendo las oportunidades y pudiendo descubrir cosas mías en esos caminos, siempre con esa pregunta de qué me está queriendo decir esta situación. Entonces son formas distintas, y que te permitas y que te perdones, porque el ego culpabiliza y nos dañamos mucho con esas culpas, y la verdad que no nos sirven para nada las culpas, porque si hay algo supuestamente malo que nos está dañando, y poder encontrar soluciones en vez de quedarnos en esa victimización y sufriendo, ¿no? Entonces la culpa no ayuda y se contrarresta con asumir la propia responsabilidad. Entonces empezar a diferenciar esas cuestiones,
a reconocerse uno mismo cuando está actuando desde ese ego y no tratarse duramente por eso, como te decíamos antes, empezar a perdonarse por haber hecho esos juicios, empezar a perdonarse por tener la tendencia inconsciente a que salga ese ego y se exprese, porque siempre lo hicimos así y cuesta hacerlo distinto. Y además esto de que estamos viviendo en una sociedad egoica, o la misma gente te va a presentar esos aspectos también, porque no es que haya que rechazarlos tampoco, sino que hay que integrarlos, entenderlos de la compasión, al igual que con tu propia sombra. Por eso en ese proceso que te hablábamos la otra vez, vas descubriendo esas cosas y la vas integrando, lo vas entendiendo desde la compasión, lo vas sintiendo en vos y bueno, me salió eso porque era lo que podía hacer. Ahora me salen otras cosas porque tengo una mirada más amplia, porque puedo pensarlo distinto, pero en ese momento no tenía esas herramientas. Y bueno, hizo falta también, mirá cómo todo es perfecto, hizo falta también que yo no tuviera esas herramientas, que me marcara ese dolor para aprender de eso y ahora hacerlo distinto. Si no, sería natural volver a equivocarme, tener ese error de nuevo, porque no estoy identificando que eso lo puedo hacer distinto. Así que bueno, esperamos que te guste esta reflexión y que nos dejes un comentario, un me gusta, lo compartas y te suscribas. Te mando un beso, chao.